Millones de personas han huido de los países musulmanes en las últimas décadas. Huyen de guerras civiles, conflictos religiosos, dictaduras y colapsos económicos, cruzando desiertos y mares en condiciones extremas. Y cuando finalmente llegan, no se van a otros países musulmanes. La mayoría termina en España. Un lugar en el que nadie sabe su idioma, religión o costumbres, pero aquí los recibimos como si fueran reyes, hospitales, derechos, sanidad, a diferencia de otros muchos países. Mientras tanto, en países que son mucho más cercanos a ellos, las puertas están cerradas. Entonces, ¿por qué no encuentran los musulmanes refugio en sus propias naciones hermanas? ¿Y por qué España se ha convertido en su refugio final? Esto no es casualidad. Es el síntoma de una fractura mucho más profunda, tanto de España como de África entera. La historia de la migración hacia Europa, y en particular hacia España, tiene sus raíces en la reconstrucción del continente tras la Segunda Guerra Mundial. A medida que Europa se levantaba de las cenizas, las economías necesitaban reconstruirse, y una parte crucial de esta reconstrucción fue la inmigración. En ese contexto, España se unió a otros países europeos, como Francia y Alemania, en la apertura de sus puertas a inmigrantes que en su mayoría provenían de excolonias o regiones cercanas, incluidos los países musulmanes del norte de África y el Medio Oriente. Por muchos años, España, junto con otros países europeos, mantuvo la promesa de ser un refugio para aquellos que huían de la guerra, la persecución y la pobreza. La acogida de refugiados, en un inicio, se vio como una necesidad económica. El crecimiento de la población de inmigrantes musulmanes en Europa no solo fue un resultado de esta necesidad laboral, sino también de la expansión de un modelo multicultural que, teóricamente, aseguraba derechos básicos como acceso a la salud, la educación y la posibilidad de integrar a los inmigrantes en la sociedad. Sin embargo, los países del Golfo, a pesar de su cercanía a las zonas en conflicto y de su enorme riqueza, no fueron un destino atractivo para los refugiados. A diferencia de Europa, los países del Golfo no tienen una política de acogida o integración. En su lugar, han mantenido un sistema laboral que depende de trabajadores temporales, sin ofrecerles la ciudadanía ni la posibilidad de integrarse en la sociedad. Esto pone a Europa, y especialmente a España, como un destino más accesible para los que buscan un refugio seguro, aunque con sus propias dificultades. La idea de que Europa, y específicamente España, ofrece un refugio seguro es atractiva para aquellos que huyen de los conflictos y la represión. España ha sido percibida, al menos en teoría, como un lugar donde los refugiados no solo pueden encontrar asilo, sino también tener acceso a derechos humanos fundamentales, educación, salud y, lo más importante, la posibilidad de convertirse en ciudadanos. Las leyes europeas favorecen la inclusión, en teoría, a través de políticas de integración y acceso a programas de bienestar social. Durante años, muchos musulmanes en España han sido percibidos por parte de ciertos sectores como el otro, una comunidad foránea, a veces vista con desconfianza, especialmente por quienes se sienten amenazados por los flujos migratorios o por aquellos discursos que asocian religión con diferencia cultural irremediable. Sin embargo, la realidad es que una parte de esa población se ha adaptado de forma perfectamente armónica al tejido social español. Trabaja, educa a sus hijos aquí, habla el idioma, participa en la vida comunitaria y muchas familias musulmanas ya son de segunda o tercera generación en el país. Pero hay otra parte que no, y sí es la que estás pensando. Más tarde veremos índices de delincuencia, pero la desconfianza en las calles de España ha crecido mucho en los últimos años. No sé desde qué ciudad estás viendo esto, pero solamente con ver noticias de Telemadrid o cosas que pasan en España en general, verás el motivo de esto. En la década de los 90, una mujer por la noche podía ir tranquila por cualquier calle y seguro que no pasaba nada. Hoy en día eso es completamente impensable, y más si esa chica es joven. Qué casualidad que en aquellos años apenas había inmigrantes. Pero yo me pregunto muchas veces, ¿por qué no van a sus países más cercanos? Veamos esto en profundidad. Aunque los países del Golfo Pérsico, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, cuentan con vastas riquezas derivadas del petróleo, estos países han adoptado una postura notablemente diferente a la de Europa cuando se trata de recibir refugiados. La riqueza del Golfo no se ha traducido en políticas de integración o acogida para aquellos que huyen de los conflictos cercanos. Mientras que Europa, en sus políticas de asilo, ha abierto sus puertas en un esfuerzo por ofrecer un refugio a los más necesitados, los países del Golfo no tienen una política de asilo formal ni de integración de refugiados. La razón principal de esto radica en su sistema laboral, conocido como el sistema kafala. El Golfo Pérsico depende de una mano de obra migrante temporal que trabaja en sectores como la construcción, la hostelería y el comercio.
Sin embargo, los inmigrantes en estos países no tienen derecho a la ciudadanía ni a la plena integración. Se les permite trabajar por un tiempo determinado, pero su estatus no les permite establecerse de forma permanente ni obtener derechos básicos que gozan los ciudadanos. Este sistema laboral crea una división clara entre los inmigrantes y la población local, lo que facilita la exclusión social. A pesar de la cercanía de estos países a los lugares de conflicto y su fortaleza económica, no se sienten responsables de ofrecer asilo o ayuda humanitaria a los refugiados, prefiriendo en cambio gestionar la migración laboral de manera controlada y temporal. Además de su enfoque económico, la falta de acogida de refugiados en los países del Golfo también se debe a un temor profundo de inestabilidad política. Los regímenes autoritarios de esta región temen que los refugiados que huyen de los regímenes represivos puedan traer consigo ideologías que desafíen el orden establecido. Muchos refugiados proceden de países con gobiernos autoritarios, y los países del Golfo temen que su presencia pueda generar movimientos de oposición o revueltas que cuestionen el dominio de las élites gobernantes. Este miedo a la inestabilidad política y social es uno de los principales motores de la exclusión de los refugiados. Al evitar la llegada de refugiados, los países del Golfo intentan evitar cualquier influencia externa que pueda desestabilizar sus regímenes. Así, a pesar de compartir la misma religión y una proximidad geográfica con los países en conflicto, la aceptación de refugiados no es vista como una responsabilidad, sino como un riesgo. No obstante, es importante señalar que, si bien evitan el asentamiento, algunos países del Golfo sí contribuyen de manera significativa a la ayuda humanitaria y financiera destinada a los campamentos de refugiados y desplazados internos en países cercanos a las zonas de conflicto, como Jordania, Líbano o Turquía. Otra cosa que me intriga mucho es por qué España permite a tanto inmigrante. Lo peor de todo no es que se les permita tanto acceso al país, sino que luego haya muchas familias viviendo del Estado. Pero bueno, los intereses por parte de España tendrán que existir, ¿no?, en el tema económico. Durante décadas, España ha necesitado mano de obra que la población local no cubría, especialmente en agricultura, construcción, hostelería y cuidado de personas mayores. No se trata de un regalo, sino de un intercambio. Trabajos duros, a menudo mal pagados, que sostienen sectores enteros del país. Cuando ciertos titulares hablan de oleadas, detrás suele haber campañas agrícolas que requieren miles de temporeros, muchos de ellos musulmanes, que aceptan condiciones que casi nadie más aceptaría. La segunda razón es histórica y cultural. Buena parte de la inmigración musulmana proviene de Marruecos, país con el que España ha mantenido una relación compleja pero continua durante siglos. Comercio, vecindad, política exterior, vínculos familiares. Lo que desde fuera parece un flujo repentino, desde dentro es una consecuencia natural de una cercanía que ningún muro puede borrar. A ello se suma la lengua. Muchos marroquíes llegan con un nivel de español suficiente para adaptarse con rapidez, lo que acelera la integración. En tercer lugar están las políticas europeas. España forma parte del espacio Schengen y aplica normativas que no diseña sola. Los programas de reagrupación familiar, las cuotas de trabajadores temporales y la obligación internacional de atender a personas solicitantes de protección internacional son marcos que España comparte con el resto de la Unión Europea. Y por encima de todo, hay un factor que rara vez se menciona en los debates apasionados: la normalidad. Parte de los musulmanes que llegan a España viven una vida tan cotidiana como la de cualquier vecino. Trabajan, envían a sus hijos al colegio, pagan impuestos, montan pequeños comercios y aspiran a lo mismo que aspira cualquiera: estabilidad. Aunque ahora nos toca hablar de la parte que no hace esto, de todos los musulmanes que no suman al país, sino restan. Según el Instituto Nacional de Estadística, INE, en 2023 se registraron 403.194 delitos investigados, de los cuales aproximadamente el 72% fueron cometidos por españoles y solo el 27,8% por personas extranjeras. Si bien esto podría parecer que los inmigrantes delinquen mucho menos, cuando se calcula la tasa de condenas por cada 1.000 habitantes, los extranjeros presentan una tasa de 14,6 por 1.000, frente a 5,8 por 1.000 para los españoles, lo que implica que proporcionalmente los inmigrantes condenados son más que el doble. A lo largo del mismo año, los extranjeros representaron aproximadamente el 25,8% de los condenados por sentencia firme, pese a constituir solo cerca del 13% de la población. Pero espera, que estamos comenzando.
En Barcelona, los datos más recientes sobre delincuencia muestran una sobrerepresentación de extranjeros entre los detenidos, aunque con matices importantes. En 2024 se registraron 21.808 detenciones, de las cuales aproximadamente 17.158, alrededor del 79%, correspondieron a personas extranjeras. Esta proporción varía según el tipo de delito. En hurtos, el 91% de los detenidos eran extranjeros. En robos con violencia, el 83,5%. En tráfico de drogas, el 74,2%. En agresiones sexuales, el 73%. Y en homicidios o asesinatos, el 59,1%. Para delitos considerados graves en general, como robos con violencia, homicidios y agresiones, los datos del Ministerio del Interior indican que el 84,2% de los detenidos eran extranjeros. Sin embargo, es importante subrayar que estos números reflejan detenciones, no necesariamente condenas. Ahora, sabiendo estos datos, los políticos de España deberían de actuar, ¿verdad? Pues no. Los políticos de este país se dedican a cubrir temas que son completamente absurdos en el Congreso, y cosas tan graves como estas, que son datos oficiales, no les hacen caso. Yo sinceramente me pregunto cada día hasta qué extremo vamos a llegar. Porque si me dejáis daros mi opinión personal, yo soy partidario de acoger y hacer piña entre todos. La raza, sinceramente, es lo que menos me importa. Pero si te fijas en cómo ha cambiado España después de tantos años por los inmigrantes, más de una persona no estaría de acuerdo en que vinieran aquí. Y ahora quiero saber tu opinión sobre este tema tan interesante. ¿Estás a favor de la inmigración? Te leo en comentarios, y si este vídeo te gustó, deja un like y suscríbete a mi canal, ya que esta gran familia está apenas comenzando y me ayudarías mucho. Que tengas un buen día.